Dejamos atrás Peyrillac, Edmillac y continuamos nuestra ruta hacia Bessé-sur-Braillé. Por el camino pretendemos hacer 2 paradas, la primera en una granja y la segunda en un camping municipal. Después de este pit stop, estamos viendo que ahí delante tenemos una pequeña carretera mixta, medio off-road, medio carretera. Así que vamos a ver qué nos encontramos por este camino. A ver, tiene pinta de que probablemente sea un trocito muy corto, pero bueno, vamos a ver. Ojo, Mixto. Sí, es una carretera hecha polvo. Es un rozaz. Era un trocito de nada. Trocito de nada. Unos frikis. Lo importante es la actitud. Nosotros estábamos dispuestos a todo. Eso. Di que sí. Algún día llegará el que tengamos que avanzar por un camino de porquería y nos pondremos hasta arriba. Pero bueno, de momento, Poco a poco. nosotros ya veis que si aparece no nos damos la vuelta. Tiramos para adelante siempre. No vamos buscando concretamente esos caminos, pero si aparecen no nos vamos a frenar. Estamos preparados para lo que venga. O eso creemos. Lo que estamos notando en la mañana de hoy, sobre todo, es que el paisaje está cambiando bastante. Si hasta hace un día y medio eran todo fincas, llanas, villas de estas, chateaux o como le llamen, viñedos, pues ahora estamos entrando en una zona que hay muchos menos pueblos y está todo como mucho más boscoso, con muchas subidas, muchas bajadas, pero todo muy cerrado, todo muy en medio del bosque. Quizás porque hay menos fincas por esta zona y está cambiando mucho el paisaje, entonces no os estamos enseñando mucho porque tampoco hay mucho que mostrar aparte de bosque y viviendas que te vas encontrando en algún pueblecito pequeño, pero lo único que podemos contaros de esta parte de Francia, que estamos llegando, pues yo diría que al corazón del país, al medio y medio de Francia, y aquí pues es todo un poco pues como lo estáis viendo ahora. Que se queda mirando. Pues aquí sí que parece que está cambiando un poquito más el paisaje. A ver si podéis ver, hay algo de prado, pero sigue habiendo mucho bosque. Lo que sí estamos viendo es algo más de ganado, viendo vacas, caballos. Mucho caballo. ¿Cómo se llaman? ¿Hipódromos? Ponis. No, los sitios de los caballos. ¿Hipódromos? No. Picaderos. Picaderos. Sí. Sitios donde hay caballos. Y ya estamos al lado, estamos llegando. Sí, ya estamos a casi 5 minutos de llegar. Menos incluso, no sé, a ver. Voy a consultar aquí al señor Google. Vaya, 2 minutos, a 1 kilómetro. Este tiene la puerta abierta. Típica aldea en estilo Galicia. Sí, muy viejo todo. Pero esta piedra antigua. Pero por lo menos tienen electricidad. Pues aquí llegamos ya. Al final nos llevo casi 3 horitas. Y os lo quiero enseñar porque esto es un camping muy especial. Porque es la casa de una familia. Es aquí. Y es una granja, es un camping granja, es pequeñito y la verdad es que está muy bien. Ahí viene Coti ya con todo el menaje. Nos han costado 10 euritos, podemos poner la tienda de campaña ahí, tenemos nuestra mesita, tenemos los baños, tenemos incluso una neverita. Muy guay, muy contenta. Aquí nos están llamando. ¡Ay, por Dios, cómo me gustan! ¡Hola! Hola. Hola, amiga. Vaya pasada de camping, Lau. La verdad es que estoy muy contenta. Es muy bonito y yo creo que vamos a estar muy a gusto hoy. Joder, por 10 euros la noche en Francia y con todos los servicios que hasta tiene nevera. Tenemos 2 amigas cabras, algunos gallos por ahí. Muy bien, pues nada, vamos a hacer una pequeña compra y continuamos. Nuestra llegada no pudo ser mejor,
Por solo 10 euros teníamos todos los servicios, un supermercado justo a la vuelta de la esquina, un jardín precioso y animales muy simpáticos que nos hacían compañía. Laura, pero acabas de poner huevos ahí. ¿En serio? ¿De dónde salieron esos huevos? No, pues nos los acaban de dar los dueños de la casita, de la granja esta. Nos dieron 4 huevos para que tengamos para desayunar mañana. O Bueno, para cenar. desayunar y cenar, pues nos dieron 4. 4 huevitos. Recién salidos de la gallina. Desde luego que no podíamos pedir más. Son pequeños momentos en el camino en los que te relajas y te das cuenta de que por ello vale la pena echarse a la carretera. Tuvieron una pileta así de grande en casa. Y para rematar, el día nos despide con una bonita puesta de sol por detrás de la colina. Muy buenas noches. ¿Qué, Coti? Esta noche dormiste con hambre, ¿no? Comiste un poco de algodón. Hay que buscar al culpable. ¿Qué? ¿Encontraste al culpable o no? ¿O serías tú? No sé qué pudo pasar. Tengo que investigar a ver si es dentro del saco. Si fue ayer cenando aquí en el campo. Cenando no, porque no tenías esa puesta. Es verdad. Dentro del saco. Solo hay 2 opciones. O está el enemigo dentro del saco, o está cuando estuvo la ropa tendida en el tenderete. En el otro camping, sí. En el otro camping. Que a mí me tiene más sentido eso, porque el saco estuvo guardado, archivado durante mucho tiempo. Y se abrió aquí. ¿Sabes? No tiene sentido. Está rayado. Nos vamos a quedar sin ropa, pues esto de algodón. Que a Coti le hace algo cosquillas en la oreja. Puede ser paranoia o puede ser una arañita, porque es que aquí hay muchas arañitas. Por cierto, muy buenos días. Buenos días. Qué happy hoy, qué bien hemos estado aquí ayer por la tarde. Esta noche hemos dormido de lujo al lado de las cabras, al lado de las gallinas. Se portaron todos muy bien. Ninguno de nosotros hemos hecho ruido por la noche. Todos hemos dormido en silencio. ¿Ningún animal sufrió lesiones durante esta noche? El único que sufrió lesiones esta noche fue la camiseta de Coti. Buah, ¿qué será una polilla? Mira, hay una araña. Pimba. Sí, es que por aquí hay otra. Hay muchas arañitas. Yo creo que eso es una polilla. Sí, tuvo que ser una polilla, por si no, no me explico qué pudo ser. A ver, estaba toda la línea de comiditas y luego había como un par de caquitas también. Por lo tanto, alguien se lo gozó esta noche. El sitio espectacular, como estaréis viendo, una granja familiar pequeñita. Aprovechan para hacer en este jardín, en este césped, espacio para la gente que venga a hacer camping, a un precio súper asequible, los baños súper limpios, todo muy tradicional, muy de granja, la decoración. A mí me encanta. Muy feliz de haber encontrado este sitio, que lo encontramos de casualidad, porque nosotros siempre buscamos sitios a través de Google Maps y bueno, pues lo hemos encontrado así, de casualidad. Nos quedaba en ruta y nada, muy felices, ya veis. Bueno, chiquillos, voy a subir, venga, arriba. Soy una crack subiendo. Pues tengo una teoría y os la voy a contar sobre las carreteras de Francia sin tener ni idea, es una teoría personal. Hemos visto que la mayoría de carreteras de Francia, por lo menos que nos hemos topado hasta ahora, tienen la primera letra es una D y cuanto más pequeño sea el número, la carretera más pequeña es. Entonces, si solo tiene un número, es camino. Si tiene 2 números, es carretera pequeñita, como esta. Si tiene 3 números, es también carretera que puede circular algún camión, pero es pequeñita. Y ya si tiene 4 números, es evitar totalmente, porque esa sí ya es una carretera grande y más transitada. Seguimos el viaje, nos seguimos circulando hacia el norte. Como hemos dicho antes, otras 2 horitas de viaje que se convertirán en 3, como ya viene siendo habitual. Y nada, continuamos, ¿no? La ruta. Sí, con muchas ganas de seguir viendo qué nos encontramos por Francia. Donde vamos hoy es un sitio bastante curioso, porque según hemos visto en el mapa, es como si fuera todo charcas o estanques y está todo como agua, no sé, como 1000 lagos. En el mapa se ve muy curioso, todo lleno de charcos. Así que vamos para allá, a ver qué nos encontramos.
Lo que me está gustando mucho es que ya estoy empezando a perder la noción del tiempo. O sea, ya empiezo a no saber ni qué día es, ni cuántos días hace que salimos de casa. Y sobre todo lo que más me está gustando es saber que no hay un billete de avión de vuelta. ¿Sabes? Que no hay una fecha que dices, ¡buah! Me quedan tantos días de viaje o me queda tal, ¿sabes? Esa sensación es lo que nunca tuve. Jamás tuve esa sensación de me voy y no hay billete de vuelta. Esa sensación es la que más me está gustando cada mañana. Sí, la verdad es que el viaje en sí cambia mucho sin tener, como dice Coti, una fecha de caducidad, porque al final es dejar que fluya y es todo mirar hacia adelante, porque normalmente cuando tienes una fecha de vuelta, siempre llega un momento en el viaje, sobre todo más o menos cuando llegas a mitad de viaje, que ya empiezas con una cuenta atrás. Y eso a mí no se me pone nerviosa, no me gusta. Y sé que ahora, durante mucho tiempo, no vamos a tener una cuenta atrás. Por lo tanto, creo que es algo que va a hacer que cambie mucho mi forma de pensar y mi forma de disfrutar el viaje. Yo creo que sobre todo lo que nos va a cambiar este viaje es la forma de vivir más que de viajar, porque al final va a dejar de ser una forma de viajar y se va a convertir, o se está convirtiendo. Yo creo que aún todavía no se convirtió, pero creo que en algún momento se va a convertir en nuestra forma de vivir. Yo creo que es bastante locura lo que estamos haciendo, sin tener ni idea de conducir moto. A la Coti se saca el carnet, moto grande, bumba, con todo el peso, con paquete detrás, sin saber de mecánica. A ver, el mayor problema que tuvimos fue el tiempo que jugó en nuestra contra al sacarme mi carnet. Yo empecé a sacar el carnet en septiembre en Barcelona y pasaron 6 meses hasta que pude acabar los exámenes, aprobando toda la primera y pidiendo que me pusieran las fechas de examen lo más pronto posible, porque no se me daba mal. Si me hubiera sacado en Galicia, me hubiera sacado en 3 semanas. Siendo en Barcelona fueron casi 7 meses. Entonces se nos venía la fecha de salida más o menos encima porque queríamos empezar el viaje con buen clima. No tuvimos tiempo ni para hacer cursillos, ni para hacer nada de nada. Fue un desastre. No, claro, fue sacar el carnet, ya tengo el carnet, voy a comprar la moto, porque es que hasta antes de tener el carnet no puede comprar moto porque no la puede conducir. Saca carnet, compra moto, compra todo lo que haga falta y prepara todo y marcha. Ya está, o sea, fue así. Apenas tuve 1000 kilómetros para adaptarme a la moto, 1400 kilómetros más o menos, para más o menos aprender a adaptarme y manejarla un poco. Y ahora pues ya sobre la marcha voy aprendiendo. Que bueno, yo pienso que así también es la forma más rápida de aprender. Quizás no es la más adecuada, pero es en la que se aprende más rápido. Pues justo paramos aquí, en estos baños públicos, a hacer un pis y conocimos a una pareja que viajan en bici y fueron desde Francia, desde París hasta Turquía y volvieron por Argelia. O sea, un viaje chulísimo y ya están acabando, les quedan unos poquitos días para acabar el viaje y se van a París a descansar, a trabajar y a recuperarse. No sé si más adelante retomarán el viaje. Dicen que de momento no lo tienen pensado, pero bueno, mola ir encontrándose viajeros por el camino. Súbela. Ahí va. Tras la parada en los baños públicos, empezamos a divagar sobre las opciones de dormir en cualquier parque y asearnos en los baños públicos con las ideas bombero de Coti. Ya, luego en un baño público de esos te aseas. No te duchas, pero te aseas. Bueno, duchar con el vaso, llenas el vaso, te lo tiras por encima y cae en el váter. Sí, lo que pasa es que el váter estaba todo meado, olía a pies. Sí, pero en sandalias. A ver, tú porque estás de pie y no lo hueles, pero yo que me agacho, ya me olía mucho a pies. Ya, claro. Este camión va perdiendo de todo. Ciérrate el casco. Sí, ya lo cerré. Perdía de todo porque no era un camión. Pues en el paisaje de hoy lo que nos estamos encontrando, que otra vez ha vuelto a cambiar, es que toda esta parte de Francia tiene algo de montañitas y algo de diferente de altura, pero es todo en línea recta. Todas las carreteras de hoy están siendo así. Pasas un pueblecito, haces 3 o 4 curvas y boom, y boom, y boom. Y líneas rectas gigantes. No me encontraba yo estas líneas rectas desde España. Seguimos en la recta interminable y de repente pues hemos entrado en esta especie de bosque. Ya bajé la velocidad porque aquí pues bueno, puede haber corzos, puede haber jabalís, puede salir algún animal y no nos la queremos pegar. ¡Oh, mira! ¡Una curva! Oh, pensé que me ibas a decir, oh, mira, un corzo. No sé cuántos kilómetros llevamos sin ver una curva en línea recta. Muy chula esta zona, se está poniendo esto muy bonito. Y ahora otra vez a lo lejos se ve también línea recta. Y vamos a seguir a esta velocidad un poco moderada para tener precaución, no es de que se nos salte algún animal por el medio y nos la peguemos. La recta interminable.
Llegamos a otro camping municipal de tan solo 13 euros, en el que podemos hacer una parada táctica para descansar, reponer un poco de energía y continuar con el viaje. Ya que en 2 días debemos estar en un sitio muy especial por un compromiso laboral que tenemos. Mima, chaval, pero tú no haces más que comer. ¿Qué estás zampando ya? A ver, enséñanos ahí. No sé qué es esto, es como una especie de macarrón largo. Le echamos salsa de tomate con champiñones y atún al natural. Hay que tener energías, que si no, a ver quién completa los kilómetros. Que aproveche. Bueno, y aquí ya tenemos la moto preparada otra vez. Ya en breve saldremos de ruta. Ya veis que va cargadita, pero ahora estos días vamos a vaciar un poquillo de cosas. Nos vamos a deshacer de cosas que pensamos que igual nos pueden sobrar. Y así por lo menos vaciarla un poquillo más, porque todavía va bastante cargada. Y este es el camping público donde hicimos noche hoy. Allí es donde hemos comido, cenado y desayunado. Como veis tiene un estanque precioso, hay patitos, todo muy verde, muy tranquilo, una maravilla. Ahí está el coti ya, preparados, listos ya. ¿Qué? ¿Arrancamos, no? Vamos para allá, Aquí estamos otra vez más en las carreteras infinitamente largas en medio de estas planicies boscosas y estamos rumbo dirección al norte, seguimos dirección al norte de Francia porque en 2 días vamos a ir a un sitio muy especial pero que no os vamos a desvelar hasta que lo veáis. Para alguno de vosotros no significará nada, para nosotros pues significa mucho y para alguno de vosotros también os gustará mucho ver que vamos a ese sitio, pero tendréis que esperar un poquito para saberlo. La dirección a la que vamos hoy es, ¿cómo se llamaba? Subraye o... BC Subraye. Subraye. Y vamos a ir ahí a un camping 2 días a hacer un poco de tiempo antes de llegar a este sitio tan mágico al que vamos a ir y vamos a aprovechar para trabajar un poquito, pues volcar vídeos en el ordenador y editar un poquito, tomárnoslo con calma. Sí, esta noche en el camping que os hemos enseñado, la verdad es que hemos estado muy bien. Ya es algo que es bastante habitual aquí en Francia. Desde que llegamos hemos estado muy bien en todos los campings municipales. El de hoy no es municipal, pero también hemos visto que tiene muy buen precio. Hemos visto que por 11 euros la noche podemos estar allí con la tienda de campaña. Hay un biciclista, Un biciclista. Qué casitas más chulas hay por estos pueblos. Sí. Me llama mucho la atención los tejados, me encantan. Son así como muy rústicos, muy, no sé, propios de esta zona. Entiendo que es así, me gustan. Sí, a mí se me está haciendo más aburrida esta zona de Francia. A ver, es que la zona donde estuvimos antes fue espectacular. O sea, fue fuera de serie. Sí. Esta zona es bonita, pero claro, ya es más normal, más común. No vas yendo por la carretera y vas diciendo, ¡guau! Mira por ahí, ¡guau! ¡Guau! No, esto es simplemente bonito, verde, campo. Pues la zona de humedales donde estuvimos, hay mucha ave, porque vimos mucha gente que estaba con prismáticos, con cámaras con teleobjetivos y demás. Ah, son los chicos. ¡Ah! ¡Let's go! Good. What a coincidence. We are tired. Tired. Do you want apple or something? We have some. We also We don't stop for lunch. Y justamente nos volvimos a encontrar con los chicos que viajaban en bicicleta. Let's maybe see you in another country next time. You have to start a new route again next year. we will see when, but I guess we will. We are recording. If you want to say something to the people, The people, to the traveler people. Traveling by bike. by bike or by motorbike. Finishing in bike. Yes. Have a good day. Have a good day. Bye, bye. Bye, bye. Qué coincidencia. Qué fuerte.
Sí, estos son los chicos que os enseñamos ayer, que estaban en el descansito aquel y pues están de camino a París y son muy simpáticos de aquí de Francia. Los estamos siguiendo en Instagram, así que estaremos en contacto. Decían que ahora iban a acabar el viaje y que iban a eso, a trabajar y a descansar, pero bueno, nosotros les animamos a que vuelvan a empezar el viaje. Claro que sí, ahora sí que lo que necesitan es descansar, tomarse unos meses así de vida más tranquila, pero yo creo que en cuanto ya recuperen las energías, ya les va a volver a entrar el gusanillo de volver a viajar. Puede ser que sea en bicicleta o de otra forma, pero estoy segura de que van a seguir viajando. Y ahora sí que parece que estamos entrando en la zona de ganado o la ganadería de aquí francesa, porque ya se ven extensiones muy amplias, balas de heno, vacas por todas partes y muchas granjas. Y el paisaje es que es muy diferente. A ratos me imagino como si estuviéramos en las típicas carreteras de estas del medio de la nada de Norteamérica, que solo hay granjas y prado. Que se ven en las películas, que son todo rectas y todo así campos, ganado y demás. Sí, tienes un canto. Y está empezando a jarrear. Yo pensaba, por una vez hoy dije, tiene pinta de que va a llover. Y llovió un poquito esta mañana, justo después de recoger la tienda. Y ahora, bueno, me estaba el día teniendo una pinta un poco así rara. Y también pensé que iba a llover un poquito. Y de hecho, está lloviendo un poquito. Es cierto que no creo que llueva mucho más de lo que está lloviendo ahora. Anda, Coti, por favor, deja las predicciones meteorológicas para otros. Las nubes están muy altas y parece una lluvia pasajera, de estas que pasan rápido, 4 gotitas. Así que no vamos a desconectar las cámaras. Creo que hasta esta lluvia las cámaras la toleran. Hace unas semanas, en nuestros primeros días, sí que al ver las primeras gotas de lluvia ya empezábamos a entrar en pánico. ¡Oh, no! ¡Que va a llover! ¡Que empieza a llover! ¡Quita las cámaras! Ahora yo veo una pequeña evolución, veo que ya primero nos lo tomamos con más calma. Decimos, bueno, vamos a ver qué pasa, si va a llover más fuerte, si solo son unas gotas. También cambia mucho que estamos viendo las nubes por allí enfrente que están claras, tampoco están negras como en otros momentos. Y la intensidad de lluvia cambia también, o sea, esta intensidad es bajita. Pues sí, sigue lloviendo un poquillo, pero cada vez parece que empieza a llover un poco más fuerte. Me llama la atención que en este camino, a las salidas, siempre hay alguien con el coche parado, comiendo, haciendo algo. No entiendo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hay aquí? Paran a disfrutar de la naturaleza y a tomar un tentempié. Ya, pero no hay nada. O sea, es un cruce con una barrera y se paran así en estos cruces que pone que prohibido pasar y se quedan ahí comiendo un plátano. Pues allá donde fueras haz lo que vieres, ¿eh? Deberíamos aplicarnos el cuento. Sí, tenemos el tupper con los macarrones que sobraron de ayer. Tenemos un tupper con macarrones y tenemos también 2 manzanas deliciosas. ¿Viene alguien? No, aquí hago el stop. Sí, aquí hay vienen, tráfico. Dale al stop. No me digas, dale. Dale al stop. Ya, sí, claro. No, dije, vienen. Por aquí seguimos, esta carretera la verdad es que está bonita, muy sí. guay, atraviesa un bosque precioso, muy frondoso y continuaremos rumbo al norte. Al norte de las lluvias. Parece que ahora sí que está lloviendo algo más fuerte, a ver si encontramos algún sitio donde cobijarnos. Parece que Coti ya lo encontró. Ah, sí, mira, qué bien, buen sitio. En la parada del bus. Esperemos que no vengan muchos buses. Es buen sitio. Baja. Bajo. ¡Uy! Que me llevo puesto el cable. Y si no, hay ahí delante también un merendero. Ahí está. Lo único que no es impermeable es la mochilita esta que tiene una funda extra, pero con que la saquemos ya está. Y ahí ya está, ya todo eso se puede mojar. Ahí todo esto se puede mojar, incluso ya puede ser que se pueda lavar un poco, ¿no? A ver si se limpia. Bueno, finalmente parece que vamos mejorando nuestra gestión meteorológica. Hay un merendero ahí interesante. Vamos al merendero. Poco a poco somos más eficientes sorteando la lluvia y le ponemos mejor cara. Ah, sí, pues mira, merendero. Nos podemos sentar. Jolín, es que bien ves las cosas, Coti? Estoy asombrada. Tras el buen provecho que nos dedica esta simpática mujer, procedemos a sacar el mejor partido posible a este momento. ¡A Sampé! A Sampé. Este es el déjeuner. Ah, nos pusimos al revés. Es que Coti es zurdo y yo soy diestra. Entonces tenemos siempre que, para comer, si comemos del mismo plato,
Yo comer a la derecha y él a la izquierda, o si no chocamos. Excusas de Lau. Siempre con la misma historia. Para decir que está dándome codazos, Ingrid. La Loire. Nos encontramos ahora mismo cruzando el río Loira, que es el mismo río que pasa por el centro de París. Últimamente nos estáis diciendo bastantes de vosotros en los comentarios de los vídeos que deberíamos ponerle nombre a la moto. Hasta ahora nunca habíamos pensado en ello. Sí que vimos que hay más gente que le pone nombres a las motos y demás, pero bueno, con todas las prisas de preparar el viaje, salir y todo eso, pues nunca tuvimos tiempo de pensar en eso. Así que estamos empezando a darle vueltas, a ver qué nombre le podemos poner. Queremos poner un nombre chulo, porque bueno, va a ser para mucho tiempo. Entonces, no sé qué habéis pensado vosotros. Si habéis pensado en ello también, pues nos gustaría saber vuestras opiniones y si tenéis alguno. A lo mejor nos gusta alguno de los vuestros, a lo mejor nos gusta alguno de los nuestros. Entonces, entre todos, seguro que encontramos uno adecuado. Nosotros vamos a empezar desde ya mismo a darle unas vueltas y a ver si encontramos un nombre chulo. Ya estamos llegando al camping de hoy y esta zona, bueno, ligeramente diferente a la de ayer. La encontramos un poco más abierta y llena de campos de trigo. Sí, además durante todo el camino hemos pasado y hemos visto muchísimas vacas. Además es que a Coti le encanta saludarlas. Son muy simpáticas. Con la despensa llena, llegamos al camping Val du Brallet. Aprovechamos el tiempo para sacar el máximo partido editando vídeos, reponiendo las máximas energías posibles para lo que se viene durante toda esta semana, porque os adelantamos que los vamos a necesitar. ¡Guau! ¡Qué pasada! Camping du Val du Brallet. Vaya estancia, perfecto. El mejor camping hasta ahora en Francia. Sí, y además nos han cuidado mucho, muchísimo. ¿Y aquí no veis que faltan cositas en la moto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están las bolsas amarillas y azules y toda la carga? Las hemos mandado de vuelta a Galicia. No. Las cosas que están aquí, como ahora nos vamos a ir una semana a un sitio misterioso. Aquí ya se empieza a respirar el ambiente festivo, muchos banderines por todos lados. Banderines, sí, sobre todo banderines a cuadro. Fiesta, fiesta, tarata, fiesta, fiesta. Dios, qué emoción, ya me estoy empezando a emocionar. Estos banderines ya me están emocionando. Y hay una rotonda con piano, va a haber que trazar, a ver. Ay, graba, es off-road. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.